vidas, algo que cada uno de nosotros necesitamos, su palabra. Vamos a leer un pasaje del libro de Santiago, capítulo 5. Vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor, capítulo 5 del libro de Santiago, versículo 13 al 18. Y si lo encuentran, les voy a pedir que se pongan un momentito sobre sus pies para dar lectura a la palabra del Señor. Libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 18. Si lo tienen, me dicen amén y vamos a leerlo. Amén. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hasta ahí nomás. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por la bendición que ya nos has dado. Pero también, Señor, estamos conscientes de que aún tienes todavía para añadir bendición a nuestras vidas, Señor, y estamos aquí esperando recibir lo que tú tienes todavía para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por lo que ya has hecho, y te agradecemos por tu presencia. Te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos auxilie, que la gracia de tu Espíritu y la unción de tu Espíritu, la revelación de tu palabra, Señor, nos sea concedida en esta hora, porque anhelamos ser edificados, ser formados como ese ejército glorioso que tú quieres levantar en estos últimos días. Señor, disponemos nuestro corazón para que tu palabra venga y haga la obra en nosotros, porque anhelamos llegar a ese propósito tuyo y poder desarrollarnos en lo que tú nos has llamado a hacer mientras estamos aquí en la tierra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gloria, te damos honra, alabanza, poder, todo reconocimiento, Señor, es para ti, porque solo tú lo mereces, solo tú eres Dios, solo tú eres digno de recibirlo. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Este pasaje de la Escritura está hablando de la oración. Y en este pasaje que leímos encontramos las 4 bases que tiene la oración, o los 4 principios o 4 fundamentos que tiene la oración. Uno es la oración personal. El otro es la oración por imposición de manos para recibir un don del Espíritu Santo o recibir sanidad. El otro es la oración de intercesión y el otro es la oración profética. La oración se constituye de estos 4 elementos o estos 4 fundamentos o 4 bases, como lo quiera llamar, que son indispensables para nosotros si vamos a desarrollar una vida cristiana. Sabemos nosotros que Dios es espíritu. Entonces no tenemos ningún otro medio de cómo conectarnos con Dios, cómo comunicarnos con Dios, cómo accesar a las cosas de Dios, a las bendiciones, a la liberación, a todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. No tenemos otro medio. Estoy hablando obviamente después de haber sido salvos, de haber creído en el nombre del Señor Jesucristo, que Él es el medio de nuestra salvación, pero estoy hablando a personas que ya somos cristianos, que ya pasamos esos primeros pasos, que ya hemos sido redimidos y nos hemos bautizado, ya estamos siendo adoctrinados en la palabra de Dios. Estoy hablando en ese nivel. Nuestra vida cristiana
no tiene otra base sino por medio de la oración, porque Dios es espíritu. Y no hay manera para nosotros de podernos conectar con Él, de podernos comunicar con Él. No hay manera de poder nosotros desprender las bendiciones y lo que Dios pueda tener para nosotros por ningún otro medio, excepto solo por la oración. Entonces, hay 4 tipos de oración y en uno de los versículos que leímos dice que la oración, en el versículo 16, la parte baja dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? La palabra eficaz quiere decir algo que es activo, que está activo. Activo quiere decir que está moviéndose constantemente, que no está neutral, sino siempre está en movimiento. Activo quiere decir vivo, quiere decir laborioso, quiere decir que obra, quiere decir diligentemente. Es sinónimo de acción, acción de moverse. Una acción que produce realmente un efecto. Es productividad. Eso quiere decir la palabra eficaz. Entonces, si nosotros queremos alcanzar promesas de Dios, queremos alcanzar una vida gloriosa en Dios, madurar, alcanzar la plenitud a la cual hemos sido llamados, porque tenemos una meta, ¿verdad? ¿Cuántos saben que tenemos una meta? Como cristianos tenemos una meta, ¿verdad? ¿Cuál es la meta? Llegar a la plenitud de Cristo, ¿sí o no? Ese es lo principal para nosotros. Aunque anhelamos muchas cosas de Dios, y Dios tiene muchas cosas para nosotros, y tiene bendición y prosperidad, y un sinfín de cosas para nosotros, pero la meta principal del corazón de Dios para nosotros es que alcancemos la meta que nos ha puesto, que es llegar a la plenitud del varón perfecto, a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es en lo que en realidad somos nosotros, porque así nos hizo Dios. Jesús dijo, como yo soy, así son ustedes también, pero no se ha manifestado. Por eso estamos caminando la carrera para llegar a esa meta de alcanzar la medida de Cristo, porque esa es nuestra completa libertad, esa es nuestra completa restauración. En cada uno de nosotros, Dios puso esa capacidad. Cuando Cristo vino a la tierra, Él no vino a dar testimonio de sí mismo, sino que Él se hizo humano para que nosotros pudiéramos vernos quiénes somos por medio de Él. Porque esa es la imagen que Dios hizo al hombre. Lo que como era Cristo, el amor, la misericordia, la compasión, el poder, todo lo que Cristo reveló o vimos en Él por medio de los relatos de los evangelios y de la palabra de Dios, eso es lo que Dios nos hizo a nosotros, pero eso se perdió por causa del pecado. Pero lo que Cristo vino a mostrar es no mostrarse tanto a sí mismo, sino a mostrar una imagen de lo que el hombre es por dentro y lo que Dios quiere restaurar en el hombre, que es esa imagen de Cristo en nosotros. En cada uno de nosotros está Cristo. Tenemos la capacidad de obrar, de pensar y de accionar como Él, porque Dios nos hizo con esa imagen y semejanza. Pero necesitamos ser purificados del mal, del pecado, de la contaminación del mal, para que se manifieste lo que verdaderamente somos. Dice la palabra que aún no se ha manifestado lo que somos. Y es eso, la imagen de Cristo. Por eso Él es el modelo, dice. Es un modelo para que nosotros podamos verlo y decir, voy caminando aquí, ok, voy bien, sigo caminando, caray, no va igual, acá ya me torcí, ok, entonces por este lado, porque estoy viendo el modelo. El modelo me sirve para ubicarme y saber que yo estoy caminando correctamente, y si estoy caminando correctamente voy a alcanzar la meta. Pasamos al otro. Pero dice la palabra que la oración eficaz puede mucho. Dice, no dice cualquier oración. Hay una razón por la cual usa la palabra aquí eficaz. Dice que tiene que ser una oración eficaz. La oración que tú vas a orar en la necesidad en que te encuentres tiene que ser una oración eficaz para que produzca un efecto, para que te produzca un beneficio cuando tú ores, para que te produzca un resultado. Pero hay varios tipos de oraciones. Entonces nosotros tenemos, o de maneras de orar. Entonces nosotros tenemos que saber los 4 tipos de oraciones que hay y poder nosotros echar mano de estas bendiciones que Dios nos dio
para que podamos alcanzar grandes cosas en Dios. Muchos quizás sabemos orar en el aspecto personal. Muchos quizás sabemos orar en el aspecto de intercesión. Pero quizás sabemos orar, somos buenos para interceder, pero no sabemos orar por nosotros mismos. O somos buenos para orar por nosotros mismos, pero no sabemos interceder. O somos buenos para interceder y orar por nosotros mismos, pero no sabemos hacer una oración profética. No tenemos sensibilidad para discernir cuando el Espíritu Santo quiere traer una palabra y que fluya una oración profética. Entonces necesitamos nosotros entender todos estos aspectos, especialmente aquellos que tienen el deseo en su corazón de que Dios los use en intercesión, especialmente ellos. Aunque todos tenemos la responsabilidad como cristianos, porque Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. ¿Cómo Jesús se mantuvo en victoria? ¿Cómo Jesús se mantuvo y cómo Jesús hizo que el propósito de Dios llegara al cumplimiento? Por medio de la oración. Por medio de la oración. Él todo el tiempo, momento que tenía libre, estaba orando, orando, orando. Y él hizo una oración al Padre y le dijo, Padre, esta petición te pongo, aunque no lo dice así, pero estoy parafraseando. Dice que te pido que estos que tú me diste, donde yo estoy. ¿Y dónde estaba? Estaba en la tierra, estaba entre los discípulos. Pero dijo, donde yo estoy, ellos también estén. Pero él no se estaba refiriendo a la tierra, sino que como él se mantenía en la presencia de Dios por medio de la oración, él quería que nosotros alcanzáramos ese nivel de podernos mantener, como decían los profetas daban una palabra y decían, así dice Jehová, en cuya presencia estoy, y tú lo mirabas ahí frente a ti. Pero no se refería a lo físico, sino se refería en su mente, en su espíritu, en el mundo espiritual. Él estaba, aunque tú lo veías frente a ti, pero él estaba en la presencia de Dios en comunión con el Padre. Él no estaba pensando en los frijoles que dejé en la mesa, él no estaba pensando en la hamburguesa, él no estaba pensando en qué sé yo, sino que él estaba pensando y conectado con la mente de Dios. Igual Cristo, los profetas así caminaban, por eso decían, dice el Señor, en cuya presencia estoy, porque ahí estaban, ahí habitaban. Y ese es el deseo del corazón del Padre, es el deseo del corazón de Cristo. Y Cristo nos dio todos los elementos necesarios para que nosotros podamos alcanzar ese nivel de comunión con Dios. Lo vamos a ver por lo que vamos a ver ahorita. Entonces, nosotros tenemos que entender cuál es la oración eficaz que yo debo de usar para que me produzca un beneficio y un efecto a lo que yo quiero alcanzar en Dios. Vamos a ver el primer aspecto, la oración personal. Si nosotros no sabemos pedir por nosotros mismos, ¿cómo vamos a pedir por alguien más? O si no pedimos por nosotros primero, ¿cómo vamos a pedir por aquel? Muchas veces nosotros estamos necesitados y vemos necesidad en otras personas y oramos por ellos, pero no oramos por nosotros. No está mal orar por ellos, debemos de hacerlo, es correcto, pero hay un orden en el cual tenemos que hacer las cosas para que sea mi oración eficaz, porque si no va a decir Dios, bueno, sí está bien, tú estás pidiendo por él y está necesitado, pero ¿cómo puedes pedir que le dé lo que yo quiero darte a ti, a aquel, si tú lo necesitas más que aquel? Pide por ti también, pide primero por ti, luego le doy a aquel también, pides por aquel. Entonces, estamos hablando de un orden, no que esté mal pedir por los demás, debemos de hacerlo. La palabra nos exhorta a hacerlo, a interceder por los demás, a clamar a Dios por los demás. Pero hay un orden que tenemos que entender, porque la Biblia dice en el libro de Timoteo que si alguno no provee para los suyos y primeramente para los de su casa, dice, hay una exhortación ahí, dice que primero su familia, su casa, primero tienes que pedir por ti mismo. Que la Biblia dice que debemos de amar al prójimo como te amas a ti mismo. Entonces, primero yo tengo que ser sanado, yo tengo que ser llenado de Dios para poder darle al otro.
Por eso es que a veces cuando oramos por otros, no reciben nada de nosotros, porque nosotros no hemos tomado de Dios. Si yo voy a orar por una persona, yo necesito estar lleno de lo de Dios para que cuando yo ponga mis manos y yo ore por esa persona reciba algo, porque va a recibir de lo que Dios ya me dio a mí. Así es como trabaja. Dios al orar yo, Dios va a hacer que fluya de lo que Él ya me dio a mí. Va a fluir para allá. Pero si yo no me lleno de Dios y solo oro, pues la persona va a quedar igual. No va a pasar nada. Es una oración que no es eficaz. Pero si yo primero me lleno de Dios, Señor, lléname, me lleno y luego oro, entonces tengo que dar, porque yo ya estoy llenito. Y puedo impartirle a la persona aliento, puedo impartirle fortaleza, puedo impartirle sanidad, puedo impartirle, qué sé yo, según la necesidad que tenga. Pero si yo, porque la Biblia dice que con la consolación que nosotros somos consolados, con esa vamos a ir a consolar a los otros. Entonces, si yo no he recibido, ¿qué voy a dar? Entonces, el punto es de que tenemos nosotros primeramente nosotros que abastecernos nosotros. Porque díganme, ¿no es difícil caminar en el Evangelio? O vamos a decir, oh, no, es pura victoria en el nombre de Jesús, todo. Tenemos luchas, tenemos tribulaciones, tenemos adversidades, tenemos tentaciones, batallamos para mantenernos en el Señor, batallamos para obedecer su palabra, batallamos para cumplir con el compromiso que tenemos de leer la palabra, de venir a la iglesia, de servirle. Es una lucha continua. No se da solo. Entonces nosotros necesitamos llenarnos de Dios para poder caminar en eso. Entonces, aquí en los versículos que dijimos, empieza diciendo el versículo 13, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Está hablando la oración personal. ¿Estás afligido? Métete con Dios. Métete a orar en Dios. En el libro de Mateo, el capítulo 6, quiero leer un pasaje aquí en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 5 y 8 al 8. Dice, fíjense lo que dice aquí. Esta es palabra que Jesús estaba hablando a los discípulos. Les dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tiene su recompensa. Pero aquí viene el consejo. Mas tú cuando ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí dice que que uno debe de meterse en lo secreto, que tienes que ir tú a solas con Dios, un tiempo específico en donde yo y Dios, nadie más. Dice que te debes de encerrar ahí en tu recámara, en tu aposento, en tu closet, en tu cuarto, o si andas en el camino, donde quiera, pero tienes que tener un tiempo a solas con Dios todos los días, porque este es el principio bíblico. Adán tenía un tiempo a solas con Dios todos los días de su vida. Dios descendía todas las tardes y tenía comunión con Adán. Ese es el fundamento principal. Jesús vivía en oración. Entonces, aquí Jesús dice que debemos de buscar un tiempo a solas con el Señor. Está hablando de la oración personal. Yo tengo que tener un momento en donde yo tengo que ir a abastecerme del Señor. Cuando nosotros nos sentimos cansados, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos y nos acostamos a dormir para descansar. Me estoy abasteciendo. ¿Tengo hambre? Bueno, voy y preparo algo de comer y como, porque me abastezco. ¿Tengo sed? Voy y preparo una bebida y me la tomo y me suplo mi necesidad. Entonces, la vida es difícil. El evangelio no es fácil porque tenemos un adversario que nos acecha las 24 horas del día. Una, él. La otra, la batalla con nosotros mismos, con la carne, que todavía no podemos someterla y dominarla. Es una lucha continua por donde quiera que uno la mire. Entonces necesitamos abastecer nuestro espíritu de esa fortaleza, de eso que hay en Dios, para que nosotros podamos caminar en victoria, para que cuando venga la lucha podamos nosotros permanecer en victoria y que no
no salgamos avergonzados o no salgamos derrotados por el enemigo. Entonces, hay un tiempo en donde nosotros tenemos que ir a un rincón con Dios. Todos los días, no meramente no vamos a caer al legalismo, decir, bueno, yo no tengo tiempo para tomar 5 días, 20 o 1 hora para encerrarme en un closet. No, estoy hablando, aún puedes estar entre una multitud y estar a solas con Dios, porque tú te metes en tu corazón y en tu mente. Puedes estar trabajando, puedes estar rodeado de gente, pero tú te encierras en Dios y te metes y ahí estás con Él. Pam, 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 y no oyes a nadie. Ahora, si tienes el poder hacerlo, tienes el tiempo de poderte encerrar en tu cuarto o en un closet, en un lugar a solas, pues está bien, pero no caigamos a ese legalismo, porque si caemos a eso, entonces no vamos a orar, a menos que estemos solos o tengamos un cuarto solo vacío. Y no se trata de eso, se trata de hacer el hábito de vivir conectados a Dios en comunión con Él. De eso se trata, eso es lo que Dios quiere que aprendamos. Entonces, aquí dice que una de las maneras es que tenemos que ir a solas con Dios. Jesús, cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, Jesús les dio un principio para orar y en el Padre Nuestro hay siete bases en la oración que debemos de conocer, pero no quiero irme ahí ahorita porque toma mucho tiempo. Pero sí, el primer punto, cuando los discípulos le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar, y el Señor les dijo, ok, cuando oren van a orar de la siguiente manera: Padre nuestro. Fueron las primeras palabras que dijo. El primer principio de la oración: Padre nuestro. Cuando nosotros oramos en este aspecto personal, tenemos que tener en nuestro corazón una convicción tal de que Dios es nuestro Padre. Y tenemos que no solo saberlo, sino tener una convicción en mi corazón, poder experimentar el amor de Padre, de parte de Dios hacia mí. No solo decir, bueno, sí, ahí dice en la Biblia que Él es nuestro Padre, pues amén, yo lo creo, lo recibo, sí. No, pero nuestra alma tiene que llegar a esa revelación de poder sentir a Dios como mi Padre, de poder tener esa convicción, esa comunión con Él, de verlo como mi Padre, de sentirlo como mi Padre, de experimentarlo como mi Padre. Tenemos que llegar a eso. Es el primer principio de la oración que Jesús le dijo a los discípulos. Cuando ores, lo primerito que tienes que entender, ¿quién es Él para ti? Es tu Padre. Por eso dijo, cuando ores, van a decir así, las primeras palabras: Padre nuestro. Padre nuestro. Tú tienes un Padre en los cielos. Y quizás tú tuviste una buena relación con tu Padre terrenal, pero la relación que Dios quiere tener contigo es perfecta, es mucho mejor. Quizás tuviste una relación mala con tu Padre terrenal y con mayor razón anhelar esa relación con Él, porque su relación es perfecta, su paternidad es perfecta y Dios desea que le conozcamos en ese aspecto, porque esa es la revelación principal que Jesucristo vino a traer a la tierra. Que la humanidad conociera a Dios en un aspecto que nadie lo conocía, ni ángeles, ni principados, ni querubines, ni las creaciones que Dios había hecho, ninguno de ellos, porque dicen en los salmos, ¿a cuál de todos ellos, de tus ángeles, les dijiste, mi hijo eres tú? ¿A cuál? A ninguno, nadie lo conocía. Jesús mismo lo dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Solo Jesús es el único que conocía al Padre, porque salió de Él. Y esa es la revelación más principal que Jesucristo quería traer a la humanidad, de que la humanidad conozca a Dios, no como un Dios fuego consumidor como lo conoció Israel, no un Dios severo y tirano, que inflexible, que dice así, y olvídate si no cae fuego sobre ti. A los hijos Dios no los trata así, a la creación sí la trata así. Pero nosotros no somos creación, ahora somos hijos. Ahora Él es nuestro Padre. ¿Y acaso alguno de ustedes que tiene hijos lo tratarían así? Si comete un error, le caen con un balazo, ¡pah!, o lo sentencian a la cárcel a cadena perpetua.
por más malo que haga. ¿Por qué? Porque ahora, porque somos padres, no podemos hacerlo así. Pero si viene un extraño allá y se mete en tu casa y todo, llama a la policía que lo metan 10 años al bote. A ese sí lo podemos tratar así. Bueno, Dios puede tratar a la creación así. Los juicios vienen para la creación, no para nosotros. Para nosotros viene su gloria, para nosotros viene su amor, la restauración, la bendición. Para nosotros es el reino. En nosotros se va a manifestar su amor, su misericordia, su bondad, su poder, su gloria en nosotros, porque somos sus hijos y somos los herederos de esas cosas. Pero en el mundo va a llorar, el mundo va a tener ¿cómo dice la escritura? El rechinar de dientes, el lloro y el crujir de dientes para el mundo. Los juicios que están aquí son para ellos, porque nosotros ya nos enjuiciaron en Cristo y ya Dios nos declaró justos en Cristo. Fuimos hallados culpables, por eso murió Cristo. Pero luego se pagó el precio. ¿Cuál era el precio? Muerte. Jesús murió por nosotros y Dios dijo, ok, ya pagaste el precio. Bueno, está bien, justos, santos, mis hijos, mis pequeños, mi pueblo, mi nación, mi sacerdocio, mis reyes, mis herederos. Y sí, ahí hay juicios, claro que sí, pero esos son para los que no son hijos, no son para nosotros. Entonces, cuando tú vas a la oración personal, tienes que ir sabiendo quién es Dios para ti. ¿Quién eres tú para Dios? ¿Por qué? Porque si viene un niño aquí y me hace una petición a mí, que yo no soy o sea, un niño que no me llama nada, viene aquí y me hace una petición, y viene un hijo mío y me hace una petición. ¿Va a ser igual la forma en que me piden? No, porque el que no es mi hijo no se va a atrever a pedirme cosas que mi hijo con toda libertad me las va a pedir. ¿Por qué? Porque él tiene esa confianza y él sabe que yo le puedo dar y tengo la obligación de darlo porque soy su padre. Y él no se va a detener para pedirme porque tiene esa confianza a decir, papá, que me puedes comprar esto, me puedes dar esto. Y el otro niño quizás venga y diga, no, ¿cómo le voy a pedir eso? No, pues, ni me llama nada, a lo mejor hasta me va a regañar, no, y no, va a decir que estoy loco, ¿cómo lo va? No se va a atrever. Entonces, si nosotros no llegamos a esa revelación en nuestro corazón de quién es Dios para nosotros, nuestra oración personal no va a ser eficaz. Y por eso no recibimos. Porque pedimos y decimos, a saber si Dios me la quiera dar. Porque ni siquiera estamos seguros de que Dios quiera bendecirnos o quiera darnos la petición que le hacemos, porque no nos hemos identificado como hijos de Él. Y pensamos que quizás, no, es que esto a lo mejor Dios no me lo va a dar. ¿Cómo no? Si no dice en la escritura que todas sus promesas son amén y son sí por medio de Jesucristo. ¿Sí o no? Son amén y son sí por medio de Jesucristo. Claro que hay tiempos en donde a veces Dios retiene algunas cosas que nosotros le pedimos porque quizás no estamos en la capacidad de manejar lo que le pedimos. Y a veces pedimos, como a veces mi hijo, el más grande, a los 12 años ya quería que le soltara el carro para andar manejando. Obviamente que no se lo va a soltar porque no está en la edad. No es porque yo no quiera que maneje, es porque no es el tiempo. Entonces, igual Dios. A veces nosotros pedimos, Señor, esto y lo otro y aquello. Ok. Quizá le decimos, Señor, úsame en intercesión, que haga temblar el suelo, que haga el diablo que se ponga así de patitas, que tiemble, y úsame, Señor, y aquí estoy. Pero dice el Señor, amén, yo te quiero usar, pero primero tienes que aprender quién soy yo para ti. Primero tienes que formarte en lo secreto. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, hay un pasaje que quiero que miremos. Primera Corintios, capítulo 14. Porque esto no lo hemos alcanzado muchos. Y que
muchos de los que no lo han alcanzado esto, anhelan que Dios los use en intercesión y no está mal, debemos de anhelarlo. Quizás es el llamado que Dios nos está haciendo, pero tenemos que pasar el proceso. En la primera carta de los Corintios, capítulo 14, versículo 1 al 4, fíjense lo que dice aquí. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. No hay nada malo en querer que Dios nos use y un ministerio, un don. Debemos de pedirlos, anhelarlos, porque son para nosotros. Pero dice aquí el versículo 2, porque el que habla, bueno, otra vez lo repito, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, ¿qué dice ahí? Asimismo se edifica. ¿Cómo es la manera en que nosotros vamos a ser edificados espiritualmente? Claro que el fundamento es la palabra, pero ¿cuánto de la palabra que conocemos hacemos? Conocemos muchísimo de la palabra. Y yo creo que el nivel o el porcentaje de lo que conocemos de la palabra que hacemos ha de ser como el 1 o el 2%. Porque conocemos mucha palabra, pero casi ponemos por obra como el 1 o el 2%. Es demasiado poquito. ¿Por qué? Porque no hemos sido edificados en el hombre interior. Aquí dice que la manera en que el hombre interior, o sea, la nueva criatura, lo que ahora somos en Cristo, la nueva naturaleza, se edifica. Edificarse es formarse. La manera en que ese hombre interior se va a fortalecer, se va a desarrollar, porque sabemos que el proceso es igual al literal, que nace como nace el niño del vientre y nace chiquito y no sabe nada, y no sabe ni caminar, ni comer, ni nada, y todo se le tiene que enseñar. Igual es el camino espiritual. Nacemos como bebés espirituales y no sabemos nada y nos tienen que enseñar todo y tenemos que aprender todo. Lo espiritual es igual. Pero aquí dice que la manera en que el hombre interior se va a edificar o se va a formar es por medio de la oración en lenguas. Claro que la oración personal con palabras audibles la debemos de practicar, porque el apóstol Pablo nos exhorta. Dice, oraré en el espíritu, pero también en el entendimiento. Claro que sí, no lo anulo, pero la oración en el espíritu es la que nos edifica. Cuando yo practico las lenguas y oro en lenguas y oro en lengua, aunque yo no entienda nada, mi hombre interior espiritual se va formando. Es como cuando un hombre va al gimnasio y empieza a levantar pesas, y entre más levanta, se le forman los músculos. Entre más se esfuerza y más dolor siente, más se le forman los músculos y más crece su cuerpo, se forma. Eso es lo que quiere decir ahí, el que ora en lenguas a sí mismo se edifica en lo espiritual. Por eso una persona que practica el orar en lenguas, viene la adversidad, viene la prueba, viene la lucha, sí va a ser turbada. Pero una persona que no ora en lenguas, es casi seguro que se va a caer. ¿Por qué? Porque no está edificado, no está fortalecido, no tiene músculos espirituales. Conoce la palabra, sí, pero no está formado interiormente por la palabra, nomás la conoce, pero no la practica. Entonces, cuando viene el problema, sí, la sabe, pero no acciona conforme a lo que sabe, sino conforme a las circunstancias, conforme a lo que acontece en el momento, y se turba y se cae y se olvida de creer en Dios o de clamar a Dios, porque no está edificado. Entonces, la oración personal tiene que haber un momento en lo secreto con Dios, pero tenemos que recibir el don de lenguas. ¿Por qué? Porque el que habla en lenguas dice que no habla a los hombres, sino que habla con Dios.
Cuando nosotros oramos en lenguas, aunque no sientas unción, porque a veces eh, cuando recién el Espíritu Santo te bautiza, uno depende mucho del mover del Espíritu Santo, que se empieza a mover y uno siente, y, ay, rabas, ay, rabas, y viene, pero el Espíritu Santo viene y te toma las lenguas. Pero las lenguas ya te las dieron, tú las tienes que practicar, tú las tienes que desarrollar, las tienes que hacer crecer, si es que ya recibiste el Espíritu Santo. Dios te las dio para que tú te comuniques con Él, porque Él tiene muchos misterios que revelarte, que no los vas a entender con tu mente racional cuando leas la palabra. Que cuando tú estés orando en lenguas, estés en comunión con Dios, el Espíritu de Dios le habla a tu espíritu y le revela misterios que después tu espíritu humano le va a revelar a tu entendimiento, a tu alma. Quizás tú hoy en la mañana te metiste media hora de orar en lenguas y estuviste ahí, no entendiste nada. ¿Me dijo Dios algo? No supe, no sé qué me diría. Si me dijo algo, no sé. Pero te vas a trabajar o te vas por ahí a algún lado y de repente te empieza a venir una administración. Hoy la palabra dice que esto, hoy ahora entiendo. Ok, por eso dice que esto y esto. Y te da revelación y te la aplicas. Eso es lo que pasa, porque Dios te da revelación. Cuando te metes en lo secreto con Él, cuando te metes en el espíritu a orar con Él, dice que hablas misterios con Dios. No habla cosas que no tienen sentido. Dios te revela misterios. Dios te revela cosas poderosas que van a beneficiar tu vida. Pero lo más glorioso no es que Dios te revele misterios, sino que tú seas formado, porque necesitamos estar fortalecidos para cuando venga la adversidad, para que tú puedas ayudar a tu hermano que se debilita. ¿Cómo? Si yo peso 150 libras y si viniera un hermano que pesa 300 libras y se cayera, yo no lo voy a poder ayudar. ¿Por qué? Porque él está más pesado que yo. Aunque yo quiera, no lo voy a poder levantar. Yo puedo levantar a otro que sea de mi peso, pero si está 300 libras contra 150, aunque yo quiera levantarlo, no lo voy a poder y no voy a poder ayudarlo. Entonces, para poderlo yo ayudar, yo primero tengo que fortalecerme, irme al gimnasio, hacer pesas y hacerme fortachón, para entonces tener la fuerza para poderlo ayudar en su peso, en su nivel. Eso es lo que pasa. Por eso a veces eh, cuando nosotros oramos por alguien o intercedemos por alguien, necesitamos tener con qué ayudarlo. Tenemos que tener fortaleza espiritual. A veces hay personas que vienen y se ministran con nosotros o nos platican esto y otro. Y lejos de nosotros poderlos sacar de su tribulación o de su confusión, se queda uno peor que ellos. Uy, entonces, no, entonces a mí Dios tampoco. No, debe estar peor que ella. O él, a mí tampoco, entonces Dios no me oye a mí, porque mira cómo está, y es el líder. Y él tiene 20 años, yo tengo 5. No, ¿cuándo? Pero eso no hace diferencia. La diferencia está en si te has edificado internamente. Pero por eso es que les decía al principio, Jesucristo dijo, mi casa será llamada casa de oración. Y Él no da cargas que no podemos llamar. Por eso nos dio su Espíritu Santo y nos dio las lenguas. Y si tú ya las recibiste y solo dependes de cuando el Espíritu Santo se mueve aquí en el culto y cuando cae la presencia para fluir en eso, necesitas ejercerlas. Porque Dios te las dio para que hables con Él. Para que no digas, Señor, pues tú a mí no me hablas, pues ¿cómo te hablo? Pues si yo ni te oigo, ya, pues no hablas en lengua, no entras a hablar con Él misterios. Ese es el lenguaje de Dios. Aunque Dios habla literalmente como nosotros, pero no a todo mundo le habla así. Es rara la persona que Dios le habla así y por un propósito específico. Él no nomás porque uno diga, ay, no te entiendo nada, háblame. Sí, ya nos va a hablar con la voz audible y un voz de trueno y todo. No, porque el lenguaje de Dios, Dios es espíritu, entonces Dios nos va a hablar así. Y así lo estableció, por eso nos dio su Espíritu Santo, por eso nos dio el don de lenguas, para que nosotros lo hablemos, para que hablemos con Él a la hora que nosotros queramos, para que le preguntamos lo que quisiéramos, para que nosotros podamos tener acceso a los misterios de Dios.
para que Él nos revele cosas, porque así es como las va a revelar en ese tiempo. Claro que nos enseña también por la palabra, por la enseñanza, pero hay cosas, la enseñanza, la instrucción, como ahorita es general, es para todos y Dios le habla a uno en una palabra allá, otro allá en otra palabra. Todo lo que yo estoy diciendo no se aplica a cada uno de ustedes. Quizás hay una palabra que ustedes van a pescar, van a decir, uy, esto es para mí, Señor, esto, pero todo lo demás no. Pero quizás otro al lado tuyo va a decir, oh, esto sí es para mí, porque Dios está hablando generalmente, pero cuando nosotros pasamos un tiempo de oración en lo secreto, Dios te va a hablar a ti solamente y te va a revelar cosas que son solo para ti y que debes de guardar solo para ti, porque muchas veces Dios te revela cosas que si las compartes no te entienden, y a veces el compartirlo te hace que te roben lo que Dios te dio, porque dicen, no, 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 es que Dios no es así, es que la doctrina no es así, es que, y tú lo entiendes porque Dios te reveló, pero las demás personas no lo entienden y corres el peligro de que si no te reservas lo que Dios te dio, es una perla, una joya que Dios te dio para ti, solo para ti, no para que andes diciéndole a nadie, no, solo para ti. Entonces ahí corres el riesgo de perder lo que Dios te dio. Y no te van a entender en la mayoría de los casos, no te entienden. Entonces te tienes que guardar, reservar. Pero una de las razones más poderosas de la oración es que nosotros entremos y practiquemos en ese nivel de lenguas, que busquemos. Si no has recibido ese don, tienes que procurarlo. Porque este camino es así. Es una promesa que es tan importante como la salvación. Para nosotros tenemos que darle la misma importancia. Es una promesa. Jesús dijo, todo aquel que cree en mí recibirá la promesa de mi Padre. Cuando tú haces una promesa a alguien y le pones un requisito, el requisito casi es menos importante que la promesa. Porque la persona cumple el requisito por interés a lo que le prometiste. ¿Verdad? Si tú le dices, ¿quieres esto? Oh, la persona te dice, quiero eso. Bueno, ok, haz aquello y te doy esto. Toda la persona dice, no, por eso yo hago aquello. O sea que es más importante la promesa. Aunque en este caso yo no estoy menospreciando el sacrificio del Señor, porque sin el Señor, pues, ¿cuál promesa? No, pero es importante también la promesa, que nosotros, porque es el deseo del corazón del Padre. Dios nos quiere llevar a ese nivel glorioso. Si Dios va a llevar a la iglesia a eso que esperamos y que profetizamos y que cantamos y que esperamos ardientemente de llegar a esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios, va a ser por medio de la llenura de su Espíritu Santo. Y va a ser por esa formación de que nosotros nos tenemos que formar en intimidad, en la práctica de lenguas, tenemos que practicarla. Porque ahí es donde nosotros nos vamos a formar, nos vamos a edificar. Y vas a ver la tremenda diferencia que hay cuando tú practicas el obrar en lenguas, aunque no sientas nada. Las lenguas están ahí, las lenguas ya Dios nos las dio. No necesitas sentir ni la unción ni nada, tú solamente te metes en tu tiempo y empiezas a hablar. Después viene la unción. Cuando ya entras al lugar santísimo, viene la unción del Espíritu Santo. Pero tienes que usarlas, tienes que desarrollarlas. Porque a veces ni siquiera hemos alcanzado el género de lenguas, solo hablamos lenguas. Solo hablamos un tipo de lenguas muy ligerito. Cuando hay tantas lenguas, hay géneros, hay un nivel mucho más excelente que cuando tú alcanzas y te metes en el género de lenguas, es mucho más glorioso que solo practicar las lenguas esas simplecitas así, bajitas. El mismo estilo así, muy ligerito. Hay un nivel de presencia mucho más glorioso cuando tú te metes en el género de lenguas. Y aún cuando vienen los gemidos, es todavía más glorioso. Es como estar en el lugar, en el atrio, estar en el lugar santo y entrar al lugar santísimo.
Hay una tremenda diferencia. Cuando llegas a los gemidos, estás en la misma presencia, en el lugar santísimo, en el Espíritu, frente a frente con Dios. Entonces, el primer aspecto es que la oración personal. Y luego dice que el segundo aspecto es la oración de impartición por imposición de manos o con ungimiento con aceite. Que dice el versículo, está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él y únjanle con aceite, poniéndole las manos, ¿verdad? Esta oración, este tipo de oración es para recibir una impartición de lo que ya uno tiene. Por medio de la oración, por medio de la impartición, ustedes han fijado que aquí se practica mucho el ungir con aceite, el ungir con sangre, el ungir con miel, el ungir con muchas de las cosas que se usan en el altar, se practica. ¿Por qué? Porque hay una razón y un efecto. No es nomás porque ahí están, pues ahí están, échale de eso a ver cómo se ve. No, tiene un poder, tiene un significado. Y eso es lo que hace que la oración sea eficaz. Por eso es que cuando tú pasas, el pastor viene y dice, el Espíritu guía. El Espíritu dice, úngelo con aceite, dale vino, dale trigo, dale lo que esté ahí. Y te lo da y tú sientes un efecto. ¿Sí o no? Tú sientes que algo pasa. Entonces no es nomás porque está ahí, no, es que hay algo, es una oración eficaz, porque estás en la guianza del Espíritu y te produce un efecto que tú necesitas. Entonces, hay ese tipo de oración. A veces, aquí especialmente dice que cuando está uno enfermo, a veces uno está enfermo y reprendo enfermedad y reprendo y me tomo todas las pastillas y fuera, yo soy libre y todo, pero no vamos a que nos pongan las manos. Ahí dice, ese es un tipo de oración. ¿Está alguno enfermo? Vaya con los ancianos de la iglesia y únjanle con aceite, poniéndole las manos encima para que reciba sanidad. Y si hubiera, dice, cometido pecado, le serán perdonados. Fíjate hasta dónde nos lleva el beneficio. Ese es el otro tipo de oración. Si queremos un don, tenemos que procurar la administración, que nos lo impartan, porque para eso es la imposición de manos, para impartir un don del Espíritu Santo. Tú deseas el don del Espíritu Santo, el don de lenguas, el bautismo, qué sé yo, lo que tú deseas, necesitas procurar la imposición de las manos. Claro, primero desearlo, pero necesitas que alguien te lo imparta. Para eso es ese tipo de oración. Entonces, está el otro tipo de oración, la oración de intercesión. La palabra interceder es ponerse entre tú y Dios, entre la persona y Dios. Interceder es ponerse a medias, interceptar la línea. Entonces, en el sacerdocio, lo que dice en Hebreos, que el sacerdote era para que ofreciera ruegos, súplicas a Dios y ofrenda aún por sí mismo, por sus pecados y por los pecados del pueblo. Es su función del sacerdote, interceder. Pero hay un tipo de oración de intercesión que Dios desea que nosotros hagamos. Que interceder es pues orar por otra persona, ¿verdad? En la necesidad, en su angustia, en su conflicto que tenga, interceder, pedir a favor de ella, rogar a Dios. Dice la Escritura, ¿se fijaron lo que pasó hace rato que el pastor antes de que se fuera? Él hizo esta oración. Fue una oración tipo profética y tipo de intercesión y tipo de imposición, porque puso manos y ungió, a algunos los ungió, a otros los puso manos y a otros declaró una palabra profética y recibieron un efecto en sus vidas. Entonces, dice que en la oración de intercesión, dice que en la primera carta del libro de Juan, capítulo 5, versículo 16, 5:16. Aquí dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios. Eso es intercesión. Pedirá a Dios, dice,
y Dios le dará vida. Esa oración se llevó a cabo aquí antes de que el pastor se fuera. Se fijaron que el pastor oró y pidió vida. Oró, intercedió por las personas y pidió vida y las personas recibieron vida. ¿Sí o no? Lo miramos que pasó eso, ¿va? Ese es un tipo de oración en la intercesión, que es pedirle a Dios que si nosotros miramos a nuestro hermano, como dice aquí Juan, que si miramos a nuestro hermano que pecó, que falló, que está mal, dice que pidamos a Dios, que intercedamos por él y Dios le va a dar vida. No dice que hagamos lo que los dos discípulos acá es que dijeron, Señor, ¿quieres que ordenemos que les caiga fuego a estos y de una vez? No, es que tenemos que entender cuál es la función de este tipo de oración de intercesión. Tenemos que tener entrañas de misericordia, tenemos que tener el corazón del Señor para que podamos ser unos intercesores eficaces. ¿Por qué? Porque el que va a interceder está rogando por el pueblo de Dios, está rogando por los siervos de Dios, está rogando por la obra de Dios, por las almas que no conocen a Dios y por un sinfín de cosas que son intereses prioritarios de Dios. O sea que Dios te está confiando. Si tú eres un intercedor, Dios te está confiando todo su plan, todo su reino, todo su poder. Te está confiando todo eso. Las almas te las está confiando. Entonces, tenemos que ser eficaces en nuestra intercesión. No vaya a ser que creamos que estamos haciendo un bien y estemos orando, Señor, pues si no quiere, pues de una vez, córtale el pescuezo. No, o trátalo, no, eso no es interceder. Eso es ensañarse uno con la persona porque no hace lo que uno cree que debería de hacer o lo que uno piensa o lo que uno haría en su situación. Es que no todos somos iguales. Yo puedo reaccionar de una manera ante una situación igualita a la que tú estés viviendo y tú vas a reaccionar diferente a mí, pero no porque yo veo que, bueno, está viviendo lo mismo, pero esta persona hace así y no, debe de hacerle así como yo lo hice. Así que, Señor, si no lo hace, pues dale más duro. Eso no es interceder. Eso es de una vez mocharle la cabeza. Para que Dios nos levante poderosos en intercesión, necesitamos desarrollar el corazón del Señor Jesús. ¿Y cómo lo vamos a alcanzar? En la intimidad, orando en lenguas. Ahí es donde nos vamos a formar, ahí es donde nos vamos a edificar en el carácter de Cristo. Allí es donde Jesús va a poner su corazón en nosotros. Ahí es en donde nos va a enseñar entrañas de misericordia, compasión. Ahí es en donde nos va a hacer perdonadores. Ahí es donde nos va a hacer que podamos ser capaces de mirar las cargas y las deficiencias de los demás y poderles meter el hombro, no meterles el gancho, sino el hombro. Recárgate, yo te ayudo. Vamos, que hoy te toca a ti y más adelante a lo mejor me toca a mí y yo voy a necesitar que tú también me metas el hombro. Porque ¿quién está excepto de caer? ¿Quién ya alcanzó la meta? Hoy podemos estar bien. Y hoy uno de ustedes puede estar mal y yo escandalizarme y decir, no, no, ni a misa con él como sea mi papá. Pero ¿qué tal mañana? Si el día de mañana yo me resbalo. No, es que todos estamos en lo mismo. Hoy te toca a ti. Y si a mí no me ha tocado, mañana o pasado me va a tocar a mí porque estamos en la misma carrera. Estamos en el mismo proceso. Estamos caminando hacia la misma meta. Son los mismos, no dice el apóstol Pedro, no dice el apóstol Pedro que los mismos padecimientos, dice, se van cumpliendo en todos los hermanos alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque estamos estudiando lo mismo. Si estuviera estudiando una diferente carrera, bueno, pues diríamos, bueno, o sea, aquí sí, aquí son diferentes porque ellos van por otro lado. Pero no, dice que a lo mismo vamos. Entonces, el trabajo de Dios es lo mismo. Un abogado aquí de Estados Unidos, un abogado de China, hablan diferente idioma, pero los principios son los mismos. Un arquitecto de China, un arquitecto de Alemania, hablan diferente idioma, pero los principios son los mismos. Los fundamentos de la construcción son los mismos, o por lo menos demasiado similares. Puede variar solo en las demandas de la ciudad o del gobierno de la nación, pero son los mismos principios. Entonces, si nosotros estamos en lo mismo, más vale que cuando veas a tu hermano
y está pasando esto y yo no lo he pasado. Señor, ayúdalo, fortalécelo, dale fuerza, Señor, llénalo, que no se desanime, que no se dé por vencido, ayúdalo, reprende toda debilidad, reprende, intercede por él, porque si tú no lo has pasado y cuando te toque, más vale que hayas sembrado algo, para que alguien más interceda por ti, para que alguien más clame por ti a Dios y no te sea tan difícil llevar la carga, porque de hecho va a venir. ¿Estamos aquí todos en la misma carrera? ¿Queremos alcanzar la plenitud de Cristo? Ah, bueno, pues entonces lo que tú has pasado y yo no he pasado, tarde o temprano me va a tocar. Lo que yo he pasado y tú no has pasado, tarde o temprano te va a tocar. Porque estamos a lo mismo. Entonces, lo importante de llegar a ser participante de un grupo de intercesión es que podamos comprender estas cosas y que se forme en nuestro corazón el corazón de Cristo, las entrañas de misericordia, que nos podamos doler como dice la Escritura, que debemos de dolernos, que nos gocemos con el que se goza, que nos dolamos con el que se duele. Obviamente el que se duele porque las circunstancias están adversas, porque las cosas no están bien, porque tiene problemas. Y muchas veces son problemas que van contra la palabra de Dios. Pero está en un trato, está en una lucha. Hay que echarle la mano, por lo menos en intercesión, hay que clamar. Pero si nosotros tenemos el corazón del Señor, nuestra oración de intercesión va a ser eficaz. Pero hay un punto mucho más interesante y mucho más poderoso que debemos de alcanzar. En el libro de Romanos, el capítulo 8 del libro de Romanos. ¿Ya tienen hambre? Ya me lo acabo. Ya me lo acabo, hermanos. Ya me lo acabo. Capítulo 8, versículo. Me voy rapidito. Ya nomás voy a tocar un puntito más y ya. Capítulo 8, 26. Fíjense lo que dice aquí. Fíjense por qué es tan importante tener la experiencia con el Espíritu Santo. Dice, vamos a leer desde el 25, dice, pero si esperamos lo que no se ve, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? O sea, eficazmente, dice, no lo sabemos. O sea, no sabemos orar, no sabemos pedir eficazmente, dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese es otro nivel que todo intercesor tiene que alcanzar. No solo el orar en el entendimiento. Por esa razón, muchos de los que oran solo pueden orar 5 minutos y se les acaba todo las balas. Se les acaban todos los cartuchos y se quedan empty. Oran y Señor, te pido por esto, por aquello, por aquello, y ya. ¿Y ora por qué? Pues ya, Señor, ya, oh, vámonos, ya acabé. Y ni siquiera entramos a lo que es la intercesión. Claro, hay que orar con el entendimiento, pero la intercesión verdadera es en el Espíritu, porque la intercesión es dar a luz el propósito de Dios. El propósito de Dios, los planes de Dios, las bendiciones de Dios se tienen que traer a luz al mundo literal y se va a dar por medio de la oración de intercesión. Por eso es que hay que estar orando en todo tiempo. A veces uno dice, bueno, ¿y para qué tanto orar? Si ya Dios dijo, pues Dios lo va a hacer. Pues sí, pero a mí Dios cuando de recién, cuando de recién nos convertimos, mi esposa era estéril y no podía tener hijos. Y Dios, ella duró un año, el primer año de su cristianismo lo pasó tirada en el altar clamándole a Dios por un hijo. Dios le habló y le dijo, este año te doy a tu hijo. Y si yo hubiera dicho, bueno, pues ya está el hijo, bueno, gracias Señor, ya. Yo tuve que hacer algo también. Ella, los dos, pues.
Tuvimos que hacer algo, hay que poner la semilla para que viniera el hijo. Si yo hubiera dicho, no, pues ya está el hijo, ya no necesitamos ni intentarlo ni nada, ya viene el hijo. Tuvimos que tener relaciones, para que mejor me entiendan. Si no hubiéramos tenido relaciones, hubiera pasado el año y no hubiera venido el hijo. Ok, entonces, la intercesión, nosotros podemos tener el deseo perfecto, conforme al corazón de Dios en nuestro corazón, en alguna petición que estamos pidiendo por la iglesia, por la familia fulana, por un alma que no conoce al Señor, por mi casa, por mi hijo, por mi abuelo, por mi papá, por mi hermano, por mi pastor, por quien sea. Podemos tener y la motivación perfecta y correcta en nuestro corazón. Pero si yo no llego a ese nivel de intercesión en donde yo lo dé a luz, va a tardar en manifestarse. Y quizás no se manifieste. Porque nosotros lo vamos a traer del realmo espiritual al realmo natural por medio de la oración de intercesión. Pero hay un nivel que es eficaz y ese es el que debemos de procurar, la oración eficaz, que es lo que dice aquí. Miren, versículo 26, capítulo 8 de Romanos, versículo 26 en adelante, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Llegas a un nivel, tú puedes entrar con tus palabras y decirle, Señor, te pido por esto, y sientes compasión, no lástima, compasión, porque lo que tengo que sentir es compasión, porque lo que hay en el corazón de Dios es misericordia y compasión, no hay lástima. Que la lástima no sirve. Tú puedes ver a una persona en necesidad y sentir lástima por él, pero no haces nada por él, porque la lástima no te motiva a ayudarlo. La lástima es, uy, pues qué mala suerte, pues pobre, sí, ni uno quisiera estar en su posición, pero pues así le tocó, ni modo, yo me voy. Y no haces nada por él. Eso es lástima. Pero la compasión dice que Jesús miró a la multitud y las miró como ovejas sin pastor y dice, y tuvo compasión de ellos. Entonces se sentó y les enseñó. Entonces, si nosotros tenemos compasión en nuestro corazón, vamos a interceder eficazmente por una necesidad, por una persona, por un ministerio, por una familia, por lo que sea. Vamos a interceder eficazmente, porque el principio de tu oración tiene que ser conforme al corazón de Dios, las mismas razones por las cuales Dios concedería una petición a alguien. Es por misericordia, es por compasión, porque Él se compadece de nosotros y nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces, si tu oración no va bajo ese principio, no va a ser una oración eficaz, no va a ser una intercesión eficaz, no va a producir ningún efecto. ¿Por qué? Porque muchas veces, si tu motivación es lástima, la lástima es de las obras de la carne. Y tu motivación va a ser para que te vean a ti, para que sepan que tú fuiste el que sacaste del hoyo a esa persona, para que la persona diga, wow, este hermanito qué bueno es, cómo me ha ayudado, y que te dé gloria a ti. Y eso no sirve. Eso es obras muertas, como decía el pastor el viernes. Esas son obras muertas que no producen vida a la persona. Porque te va a seguir a ti, te va a honrar a ti, se va a hundir más en el infierno. Porque no es al hombre el que hay que seguir, es a Cristo. Y es a Él al que hay que darle la gloria y la honra y el reconocimiento, que nosotros somos solamente vasos. Y como dijo Jesús, siervos inútiles, porque solo hacemos lo que Él nos dice que hagamos, no hacemos más. Pero la gloria es de Él. Entonces, si no hay la motivación correcta en nuestra oración, no va a pasar nada. Entonces, lo que tenemos que alcanzar es llegar a esos gemidos. Tú empiezas a orar en el entendimiento, con compasión en tu corazón por la necesidad, porque te duele, te identificas con esa necesidad de esa persona y empiezas a clamar a Dios, empiezas a llorar y a rogarle a Dios, a suplicarle, a desgarrar tu alma. Y luego viene un nivel más profundo en donde empiezas a hablar en lenguas, porque ya las palabras se te acaban, empiezas a interceder en lenguas, en lenguas, en lenguas, en lenguas, en lenguas, y eso fluye y fluye y fluye, estás pidiendo y estás pidiendo, y luego te vas a otro nivel en donde solamente ya de hablar lenguas, ya no hablas lenguas, solo gimes, solamente sientes un dolor aquí adentro,
Sientes un dolor que solo te hace gemir. Pero estás hablando con Dios. Estás intercediendo porque lo está haciendo el Espíritu. Es lo que dice ahí, que el Espíritu mismo intercede por nosotros porque no sabemos cómo pedir. Dice, intercede con gemidos indecibles. Pero, dice el versículo que sigue, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Aunque tú estés en ese nivel y solo te sale eso, aunque tú quieras decir palabras, no puedes, solo te salen gemidos, gemidos. Y esto, yo no he experimentado esto que voy a decir ahorita, pero sí he oído testimonio porque eso lo han sentido las mujeres. Y yo creo que por lo mismo, que ellas son las que dan a luz, los hombres no se identifican con eso, porque yo he oído testimonios de muchas mujeres que Dios las usa en ese nivel, que llegan a sentir como si estuvieran literalmente pariendo un hijo en ese momento, pero es que están dando a luz la promesa y la petición que Dios, y se va a manifestar así. Esa es la oración eficaz, esa es la intercesión eficaz. Eso es cuando se ven resultados, eso es cuando pasan cosas. Eso no es solo que vas y oras y nada pasa y pasan los días y los años y hasta se olvida uno de esa persona, de esa petición y no pasó nunca nada. Pero la oración eficaz produce efecto, trae un beneficio, manifiesta el reino del Señor, cumple el propósito del Señor y la voluntad del Señor, se manifiesta su poder y su propósito, su amor y su misericordia, se manifiesta. Entonces, nosotros tenemos que alcanzar ese nivel. Y si tú ya recibiste al Espíritu Santo, entonces ya tienes el don de lenguas. Tienes que desarrollarlo y pasar al siguiente nivel, al género de lenguas, para que entres al otro nivel de los gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque dice que no sabemos cómo orar. Yo puedo llegar mañana en la mañana, quizás aquí o en mi casa, ponerme a orar y decir, Señor, te pido por esto y por esto, porque esto es lo que me viene a la mente, eso es lo que yo creo que es importante. Pero quizás Dios ve a una persona que está ya a punto de divorcio y tú ni siquiera la conoces. Y Dios te mete en el espíritu a interceder por una persona que no conoces, que ni siquiera sabes el nombre y que jamás has visto. Pero en el espíritu Dios te mete y lo que estás diciendo en esas lenguas que tú no entiendes, estás diciendo los nombres de ellos, estás diciendo las necesidades de esas personas, las aflicciones de esas personas, estás rogando por la salvación de sus almas porque no se rompe ese matrimonio. Tú te levantas y ni siquiera sabes por qué intercediste, pero allá aquella pareja recibe un beneficio porque Dios contesta tu intercesión. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que sabe cómo orar y cómo pedir, dice, no, olvídate de eso, que Señor, que no tengo para la renta. No, espérate, Dios, no he visto justo desamparado ni simiente que te mendigue pan. Olvídate de eso, Dios te va a suplir. Ora por aquellos que el diablo ya les cayó y los quiere destruir, que se divorcien. Ora, intercede por ellos. Pero como, entonces dice, ok, préstame tu boca, vente. Tú quédate nomás ahí tranquilo y préstame tu boca, préstame tu vientre y yo voy a gemir por ti y voy a clamar por ellos. Y empieza esa intercesión y oras. O quizás Dios te pone, el Espíritu Santo te pone a orar por una nación, por un presidente, quizás por aquí, quizás por ti mismo, por cosas que ni siquiera estás consciente que tienes. A veces uno dice, Señor, ayúdame dame que tenga un mejor trabajo para que pueda suplir mejor mis necesidades. Es que estoy muy endrogado, Señor. Mira, debo aquí, debo allá, debo más allá. Señor, dame un trabajo donde me paguen más. Y estás clamando y diciendo, y el Espíritu Santo dice, no, espérate, cállate, yo voy a pedir por ti. Y empiezas en lenguas. Y luego el Espíritu Santo le dice al Padre, Señor, enséñalo a ministrar lo que le das. Enséñalo a ser sabio con lo que le das, a saberlo manejar para que pueda suplir todas sus necesidades con lo que tú le das, porque tú le das lo suficiente para que viva bien y sin deudas, pero él no sabe administrar lo que le das. Enséñalo. Entonces necesitamos más de eso que lo otro, porque si Dios nos da más dinero, nos da un trabajo más grande,
más horas, nos vamos a tener menos tiempo para Dios, nos vamos a endrogar más porque no sabemos administrar lo que Dios nos da. Entonces no nos va a servir, no estamos pidiendo eficazmente. Pero el Espíritu Santo que sabe cómo pedir va a decir, no, 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 no. Es como cuando uno de nuestros hijos chiquitos va con la mamá y le dice, mami, quiero esto, y uno lo oye, no, 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 no le des eso, olvídate. Uno de padre se arrime, no, 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 ¿cómo le vas a dar eso? No, ni sabe lo que pide, no se lo des. Así el Espíritu Santo. Uno pide, Señor, esto y lo otro y aquello. Y a veces dice, Señor, úsame para esto y para aquello. Pero el Señor que nos conoce hasta qué nivel estamos formados. Quizás uno puede decir, Señor, úsame para ir a salvar a 100 personas y esto y lo otro. Pero el Señor que nos conoce, el nivel de carácter, el trato que ha tenido nosotros con nuestro hombre interior, es bueno pedir eso. Es bueno desear que 100 almas sean salvas. Pero quizás nosotros no nos damos cuenta de que el Señor los salve y nosotros podemos ser el instrumento de que se vuelvan a perder. Porque no estamos en la capacidad. Y Dios dice, no, mejor pídeme que te trabaje. Y dice el Espíritu Santo, no, no le pidas 100 almas, espérate. Mejor pídele que trabaje tu coraje ese, de esas explosiones que tienes. Mejor pídele que, que te, que te ayude a tener dominio propio, que te ayude a ser sabio, que te ayude a tomar decisiones, a comportarte correctamente, que te ayude a entender a la gente, que te ayude, qué sé yo, cuál pueda ser la necesidad que sea prioritaria en nuestro corazón, que necesitamos alcanzar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando intercede por nosotros. Dice que intercede por nosotros. O sea, pide por nosotros. Entonces, ese es otro nivel, el tercer nivel de oración que tenemos que alcanzar, que tenemos que conocer para que cuando nosotros nos congregamos para interceder, para orar, tenemos que saber estos principios. Quizás solo sea una media hora de intercesión, ok, yo tengo que llegar ya llenito, porque el tiempo no me va a ajustar para ir a pedir por mí y luego pasar al otro nivel y luego al otro nivel. No, entonces por lo menos lo personal es algo que yo tengo que tener bien cuidado todo el tiempo. Tengo que estar lleno. Tengo que estar lleno. Tengo que estar abastecido todo el tiempo. Y tengo que practicar el hablar en lenguas, donde quiera que ande. No necesitas estar gritando, pero para contigo mismo. Por eso te lo dio el Señor. Por eso es que a veces estamos tan debilitados. Por eso es que a veces no permanecemos cuando viene la adversidad. Nos caemos porque no, nuestro hombre interior está como los que tienen esa enfermedad que le llaman como que se meten el dedo para vomitarse y se ponen la pura calaverita. Eso. A veces está así nuestro hombre interior. Por eso con cualquier soplecito, una cara que nos hace, un gesto, una palabra, tarranán, como tabla nos vamos hasta el piso así, plan, y ya no quiero, ya. Y conocemos la palabra y conocemos que esas cosas las tenemos que pasar por alto y perdonar. Y si te hace algo, ve con él y habla y dile, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué me haces esto? ¿Me lastimaste? Ok, perdóname, bueno, perdón, te bendigo y olvidémonos de eso y sigamos adelante. Y no lo hacemos y lo sabemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque no estamos edificados en nuestro hombre interior para poder poner por obra la palabra. Entonces, ¿será que nos falta más intimidad con Dios? ¿Será que nos falta usar las lenguas? ¿Usarlas? ¿Darles uso? Si tú hablas lenguas y no lo has estado practicando de esa manera, yo te reto a que lo hagas para que veas la diferencia que vas a tener. Hazlo. Y de aquí a un mes me dices algo. Me dices si no evidencias en ti mismo un cambio, una fortaleza. Quizá las circunstancias alrededor de ti no cambien, sigan las mismas, pero tú no vas a ser el mismo interior. No vas a ser el mismo. Vas a estar como Charles Atlas. Bueno, como el Chucho Níger, fuertote.
como Sansón. Entonces, pasamos al otro nivel, la oración profética. Jesús le dijo a Jeremías, bueno, no le dijo, en el libro de Jeremías, pues, aunque era Jesús desde antes de la creación, pero el libro de Jeremías, cuando Dios hace el llamado a Jeremías, le dijo, yo te he puesto para arrancarme. Vamos a leer. Jeremías, ya con esto voy a terminar, ¿ok? Con este último punto. Jeremías capítulo 1. El versículo 4 en adelante dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto, fíjense, en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, fíjense el propósito de la oración profética. Y dice que es una autoridad soberana sobre la tierra, sobre naciones y reinos, sobre reyes y naciones. Es soberana sobre la tierra, la autoridad de la profecía profética, de la oración profética. Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. ¿Y contra quién es nuestra lucha? Contra el reino de las tinieblas, ¿va? Entonces la oración profética tiene ese propósito de deshacer el reino de las tinieblas. Y dice, arrancar, tumbar, deshacer y luego edificar y plantar. La oración profética, y espero que me entiendan en esto, es tomar el lugar de Dios, literalmente. Es una palabra, es un sentir que te viene en el momento específicamente, que viene de Dios mismo, de la mente de Dios, en un momento específico, y una palabra específica que vas a decir y va a acontecer en el momento. Va a surtir un efecto en el momento, porque es Dios hablando por tu boca en el momento. La oración profética es necesaria para echar fuera demonios. Jesús dice que por el Espíritu Santo echaba fuera los demonios, porque le venía esa palabra de autoridad. Y necesitamos nosotros saber orar proféticamente, porque mucha gente va a venir necesitada de liberación. Y si nosotros no sabemos usar una palabra profética, la gente va a llegar oprimida o con influencias de espíritus y se va a ir igual. Pero para eso es ese tipo de oración, porque ahí tú vas a recibir una palabra y vas a agarrar una autoridad en la unción del Espíritu Santo sobre aquel demonio, sobre aquel espíritu, y lo vas a derrotar en el instante, lo vas a despojar en el instante. O vas con tu oración profética, obviamente que esto tiene que ser la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te tiene que mover a orar proféticamente. Por eso yo siempre digo que si uno se va a reunir a orar, lo primerito que uno tiene que hacer es invocar el Espíritu Santo, porque Él es nuestro capitán en guerra. Primero, Espíritu Santo, eres tú, Señor. Yo me pongo en tus manos. Tú guíanos, tú di qué hay que decir, qué hay que hacer, qué pensar, qué hablar. Tú dilo, tú hazlo. Y el Espíritu Santo te va a guiar. Pero tienes que entender que hay varios tipos de oración. Quizás el Espíritu Santo te guía a poner las manos sobre alguien y declarar una impartición de algún don. O declarar sanidad. Quizás física, quizás de opresiones, quizás
de tanta necesidad que uno trae a veces, de opresiones del diablo, de pensamientos, de aflicciones del alma, yo no sé de qué, pero el Espíritu Santo te va a guiar y tienes que conocer ese tipo de oración para que pueda ser eficaz y el Espíritu Santo pueda usarte eficazmente y la persona puede tener un beneficio de la oración que tú haces por ella. En el libro de Mateo, la última escritura, y ahora sí, se acabó. Mateo capítulo 12. No, el capítulo 8, versículo 16. Dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esta es la palabra profética. Con la palabra dice, pero no era, Jesús no estaba recitando lo que está escrito. O sea, sí lo estaba recitando, lo estaba diciendo, pero no recitando. Como decir, en el nombre de Jesús, recitando, no, sino que con la palabra profética, aunque declaraba la palabra, o sea, lo que está escrito, como donde dice, él mismo llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos sanados. Lo declaraba, pero bajo la unción profética. Entonces, al declarar esa palabra liberaba, esa palabra sanaba. Porque es una palabra profética, una oración profética. Y en el momento ocurren las cosas. Esta oración, muchas veces el Espíritu Santo te revela nombres de espíritus. Y en el momento tú solo dices el nombre y el espíritu se va. A veces te revela situaciones que vienen en el alma de la persona. Y tú solo dices la palabra de lo que el Espíritu Santo te dice y la persona recibe bendición, recibe liberación. Pero estas cosas necesitamos nosotros entenderlas. Y si las entendemos, entonces podemos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿A qué tipo de oración el Espíritu Santo quiere llevarnos? ¿Qué tipo de oración necesitamos orar? Para que la oración de intercesión, o por lo menos el grupo de intercesión, sea un grupo poderoso en el Señor, en esta iglesia. Yo creo que aquí hay personas que anhelan servirle al Señor en ese aspecto. Y hoy en esta noche, si tú eres una de ellas, el Señor te quiere equipar. Si tú no hablas en lenguas, el Señor quiere darte las lenguas y el bautismo del Espíritu Santo. Si tú hablabas en lenguas y las dejaste que se apagaran, el Señor hoy las quiere reavivar, las quiere volver a encender, porque es necesario. Si Dios va a levantar un grupo de intercesión, va a ser conforme a sus principios, a su palabra, a su poder, porque él no está jugando, Él no está perdiendo el tiempo. Él quiere un grupo poderoso que haga estragos en las filas del enemigo, porque hay mucha gente que necesita ser liberada, que hay muchas promesas que necesitan darse a luz. Y tú, si eres parte de ese grupo de intercesión, Dios te puede usar a ti para que seas tú ese vientre que dé a luz esas promesas o esos propósitos de Dios para este lugar. Y si no has tenido el bautismo del Espíritu Santo, hoy Dios te lo puede dar. ¿Tú crees que es para ti? ¿Tú lo quieres? Dios te lo puede dar. Porque la promesa es para ti y para tus hijos. Y yo quiero hacer una oración en esta hora. Pero aquí es el momento clave. Aquí es el momento en donde recibes. Aquí es el momento en donde Dios imparte lo que tú necesitas para que seas parte
de ese grupo que Dios quiere levantar. Si necesitas avivar, ser avivada, si necesitas recibir, si necesitas ser sellada en el Espíritu Santo, hoy Dios te lo quiere dar. Ya de aquí para adelante depende de ti. Si tú dices, Señor, yo lo recibo, yo quiero llevármelo, aquí estoy, Dios hoy te lo da. Si tú dices, Señor, yo hoy quiero que me des el don de oración, el don de un espíritu de oración, de clamor, de intercesión, Dios te lo puede dar. Quiero que me lleves a esos niveles de gemidos indecibles, al género de lenguas, a desarrollar las lenguas que me diste, pero al género de lenguas, no solo quedarme ahí. Dios te puede llevar a eso. Entonces, si tú eres una persona así, yo te voy a pedir que pases al frente y vamos a orar. Yo sé que el tiempo ya avanzó, pero el Señor tiene algo que hacer. Hay guerreras que Dios tiene aquí y que Dios necesita equipar, porque vienen cosas poderosas y Dios las va a levantar poderosamente. Y yo quiero orar primeramente por aquellos que todavía no han recibido el Espíritu Santo. Y esto incluye hombres y mujeres. La promesa es para nosotros. Solo tienes que creer y pedirla. Decir, Señor, sí, yo no he recibido tu Espíritu Santo. Yo quiero servirte, pero quiero servirte a tu manera. Yo quiero servirte en esa dimensión poderosa. Porque la Biblia dice que el reino de los cielos no consiste en palabras. No consiste en que aprendamos tantas cosas, tantas profundidades, tanta Biblia. No consiste en eso. Consiste en una demostración de poder y de llevar a manifestar que Dios es real y que su Espíritu Santo es real y es poderoso y que Él sana, que Él libera, que Él restaura, que Él salva y que Él es el que hace la obra en medio de su pueblo y que Él está en medio de su pueblo. En eso consiste el Evangelio. Porque en palabras todo mundo habla de Dios. ¿Cuántos predicadores hay allá afuera que andan por todos lados? ¿Cuántas iglesias hay? Por todo lado, en cada esquina hay una iglesia. Pero no consiste en eso. Consiste en tener el poder de Dios, tener el Espíritu Santo, tener lo que la palabra dice, lo que es el Evangelio. Y Dios desea equipar a la iglesia en ese nivel. Porque Dios te quiere usar. A ti te quiere usar. Dios quiere usarte a ti para dar a luz esas promesas, para dar a luz esa guerra, ese fervor para pelear por las promesas que Dios quiere con este pueblo, por lo que Dios se ha propuesto hacer en este pueblo. Tú no te detengas, tú solo pasa y recibe. Recibe de Dios porque el Señor está aquí para darte, para encenderte, para llevarte a esos niveles, para meterte a esas profundidades. Pero abre tu corazón. Abre tu corazón y dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Y recibe de Dios. Solo cree que el Señor te ha escogido para ese propósito. Cree y recíbelo porque es verdad. No es un invento, es una realidad. Tú eres un vaso que Dios quiere levantar con ese propósito. Espíritu Santo, Señor, yo sé que tú estás aquí y tú has marcado a cada uno de tus vasos, Señor, que tú has escogido para esta función, para este ministerio, Señor. Nosotros reconocemos que necesitamos, Señor, de ti, porque no es con espada, no es con fuerza, es por medio de ti en nosotros. Espíritu Santo, yo te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que si no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, Señor, que tú los bautices en esta noche.
que se active, Señor, ese don de lenguas en ellos y que venga ese sello de tu Espíritu Santo sobre sus vidas. Si aún no han tenido esa experiencia y esa promesa no se ha manifestado en sus vidas, Señor, yo la desato en esta hora. En el nombre de Jesús. Si tú eres una persona que nunca has hablado lenguas, que no has recibido el Espíritu Santo, solo empieza a alabar al Señor. Empieza a alabarlo, préstale tu lengua, que el Espíritu Santo viene sobre ti. El Espíritu Santo está sobre ti para bautizarte. Solo préstale tu lengua. Adóralo, solo alábalo. Solo usa, dale libertad a tu lengua. Solo usa la palabra aleluya. Usa la palabra de aleluya, aleluya. Solo alábalo. Y déjate. Dale ese tiempo, pero dale libertad, no te retengas. No te importe si te oyen, si haces el ridículo, que no te importe. Hazte vil como David. Que no te importe. Dale libertad al Espíritu Santo y dile: Señor, si no has recibido ese bautismo, dile: Señor, yo hoy no me voy de este lugar si tú no me bautizas. Dale como mi hermano Nicolás: Señor, yo no me voy de aquí si tú no me das eso para mí. Y de repente cruzó una bola de fuego y se le incrustó en su vientre y empezó a hablar en lenguas. Pero dile: Señor, bautízame. Yo creo que esa promesa es para mí. Yo he creído en tu Hijo Jesucristo y yo quiero esa promesa para mí. Yo quiero el don de lenguas en esta noche. Yo quiero ser bautizada con tu Santo Espíritu. Pero necesitas métete, dale unos momentos al Señor, solo concéntrate en Él. Dale unos momentos exclusivos para el Espíritu Santo. Olvídate de todo. Olvídate del hambre, olvídate del tiempo, olvídate de todo y dile: Señor, aquí estoy. Yo creo que para mí es esa promesa. Y yo hoy en esta noche no me voy si tú no me sellas con tu Espíritu Santo. Y en esta hora, Padre, yo declaro que tu Espíritu Santo viene sobre aquellos que no te han recibido. En el nombre de Jesús. Ahora, ven Espíritu Santo y séllalos. Que se desaten sus lenguas. Y que esa fuente, Señor, que brota para vida eterna, empiece a fluir ahora en el nombre de Jesús. Desato esas lenguas angelicales. Espíritu Santo, ven. Ahora, Espíritu Santo. Bautízalos, Espíritu Santo. Este es tu pueblo. Para ellos es la promesa, Señor, que tú prometiste. Para ellos es la promesa, Señor. Tú lo dijiste en tu palabra. Que si creyésemos en tu nombre recibiríamos la promesa del Espíritu Santo. Y yo declaro que tu Espíritu Santo está sobre ellos ahora. Y no solo sobre ellos, sino en ellos. En el nombre de Jesús. Recibe el Espíritu Santo. Recíbelo en esta hora. Recibe las lenguas. Déjate fluir, déjate llevar por el Señor. En el nombre de Jesús. Yo sé que está. Fluye, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo. Las lenguas, Señor, que empiecen a fluir las lenguas. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo. Fluyan tus lenguas. Que fluyan tus lenguas. En el nombre de Jesús. Trayendo sanidad. Solo recibe tu corazón, recíbelo. Recibe el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Aquí. Solo alaba al Señor, usa tu boca. Usa. Dale libertad a tu lengua y deja que el Espíritu Santo fluya. Deja que el Espíritu Santo fluya. Te mueves entre el pueblo. Fluye, Espíritu Santo. Ahora, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, ven sobre ella. Dentro de ella, Espíritu Santo. Esa lengua, Señor. Esa fuente se desata ahora. Ahora, en el nombre de Jesús, recibe.
nombre de Jesús. Con mi Ahora fe empieza a fluir. te Empieza a fluir. tocaré. Lenguas angelicales. Lenguas Mi angelicales. Para hablar misterio con tu creador. Ahora. recibiré. Ahora desata tu lengua. En el nombre de Jesús. Fluye, Espíritu Santo. Que transformado Fluye. yo seré. Desata Con mi esta fuente fe ahora. 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 te En el nombre de alcanzaré. Jesús. Fluye. Con mi En el nombre de Jesús. El río de agua viva. te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. En el nombre de Jesús, ahora. Yo sé que estás Alábalo, aquí. deja que fluya. Alábalo. Alábalo. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe